Ah, no. Mándasela por favorito, que como lo que te mandé fue otro enlace. Listo, ya le pongo. Dale, gracias. Jorgito, métete a este nuevo enlace. Listo. Listo, man. Esperemos a que Dale, lo entre. dale. Sí, mira, ahí en esa parte de los temas de los procesos, están manuales de funciones, manuales de procesos, manuales de procedimientos y todo el tema del reglamento interno. O sea, eso puede ser así de complejo, con 4 documentos, o puede ser solamente las políticas de la empresa y el manual de funciones, ¿cierto? Y en el manual de funciones vincular el manual de procesos y el manual de procedimientos. Yo me quedo con los dos más completos. Exacto. Entender el nivel de complejidad al que tú lo desarrollas solamente es viable desde el conocimiento que yo tengo de la empresa. Entonces va a ser necesario, ¿cierto?, que ustedes definan qué tan completo va a estar el manual de funciones para poder que sea una carta de ruta que tú le entregues al colaborador y el colaborador entienda qué requiere hacer. Ah, mis funciones son estas, mis responsabilidades son estas, las herramientas de trabajo que tengo son estas, a quién le reporto es a esta persona, lo hago con esta periodicidad, las responsabilidades que tengo son estas, me hacen evaluación de desempeño de esta manera, me hacen inducción de esta manera, ¿cierto? O sea, yo lo puedo hacer súper completico, pero todo tiene que estar detallado hasta donde es posible. ¿Puede ir mejorando con el tiempo? Claro, porque la empresa Sí. puede ir siendo cada vez más compleja, la empresa puede ir teniendo más colaboradores en donde unas responsabilidades ya no son tuyas, sino que van a otras personas. Pero es súper importante y ahí solamente estamos hablando de los temas de talento humano, ¿cierto? Pero, venga, ¿cómo son los procesos financieros? Es que acá siempre sale una cotización y con la cotización entonces inmediatamente sale una orden de producción, esa orden de producción genera una orden de compra, esa orden de compra adicionalmente, esa orden de producción también genera una primera factura o un primer soporte, no sé, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, debe ser la contadora la que te ayude a definirlo, cómo se tiene que manejar. El proceso de la gestión comercial, ¿cierto? La gestión comercial tiene publicidad y ventas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la publicidad? ¿Cómo vamos a hacer las ventas? ¿Cómo publicidad me va a traer clientes para que yo les venda? Porque si yo hago publicidad y no me trae clientes para venderle, no es necesario hacer publicidad, ¿cierto? Cada uno de esos elementos tiene que empezar a engranarse, porque como los recursos son escasos, y en temas de recursos me refiero a infraestructura, a dinero, a maquinaria, a personal, a todos los elementos que tenemos, es súper importante que el cómo utilicemos ese recurso escaso sea de la forma más efectiva. Y eso solamente es posible haciendo cosas, mirando qué funciona muy bien y replicándolo. Haciendo cosas, mirando qué no sirve para nada y dejando de hacerlo. Haciendo cosas e identificando, me faltó agregar esto, me faltó hacer esto otro e incorporándolo, ¿cierto? Entonces ese es un ejercicio de reflexión permanente que siempre se requiere estar haciendo. ¿Tienes claro cuál es el margen de rentabilidad de tus productos o servicios? ¿Cuál es el producto que más rentabilidad te aporta? ¿Y cuál es el que más ventas te genera? Porque teniendo márgenes de rentabilidad, niveles de venta y el que más aporta dentro de la generación de riqueza, eso es lo que me sirve a mí para tomar decisiones de a qué le invierto en publicidad, a qué le invierto en infraestructura, a qué le invierto en talento humano, a qué le invierto en el tema comercial. ¿Sí? Sí. Y así está cada una de las preguntas. ¿Sabes cuáles son los cargos fundamentales?
¿En qué quiero crecer? ¿En qué quiero, para qué quiero crecer? ¿Hasta dónde quiero crecer? Porque crecer o no crecer también es una decisión. Ah, no, es que yo quiero quedarme con una empresa intermedia de este tamaño, con estos niveles de responsabilidad, con estos niveles de productividad. Perfecto. Pero hay que ser consciente de las implicaciones que eso tiene, porque mira que la expresión acá es en qué quiero, pero la última es por qué, en qué tengo. ¿Sí? Ah, es que yo quiero crecer en esto. Pues para poder hacer eso, tengo que hacer esto otro. No es si quiero, sino que tengo que hacerlo. Ah, pero es que eso es más difícil, eso es más incómodo. Ah, sí, es que las empresas que están en ese nivel hacen cosas que no hacen empresas que están en otros niveles. Digamos que es como jugar en la A, ¿cierto? Es diferente a jugar en la B. Así sea jugar fútbol, pero los niveles de exigencia, los niveles de entrenamiento, los niveles de rigurosidad, los niveles de preparación de los técnicos, los niveles de pautas publicitarias, los niveles de patrocinios, todo es diferente estar en la A que estar en la B. ¿Sí? Mm. Viene ingresos actuales, viene la meta. ¿Tú ya tienes claro cuál es la meta de ventas de este año? Sí, pues por lo menos ya la tengo pensada. Tengo Listo, que ¿cuál reunirme es? con mi equipo. ¿Cuál es? Tengo como meta llegar a 760 millones de pesos. Listo. ¿Eso implica cuánto al mes? Eso implica 63 millones de pesos mensuales. Listo. Tú sabes que entonces desde ahí ya está mal planteada, ¿Por qué? porque tú tienes meses que son más pico. Entonces Ah, esos pero meses yo que son más no, pico, no. Es que nada funciona por la ley del promedio, porque el ya, esfuerzo que tú haces en diciembre no es el mismo que haces, el que haces en marzo. La publicidad que haces en un mes no es la misma que haces en otro. sí, Entonces, con el histórico de comportamiento que tiene la empresa, es importante que empieces a identificar, no es que los últimos 3 meses son los picos. Ah, bueno, entonces en esos meses picos yo tengo que tener inventario de papel. Yo tengo que tener personal de ciertas características. No sé si es quien hace encuadernación, quien hace cierto tipo de cosas. Yo lo tengo que tener ya enganchadito para no quedarme sin ellos. Yo tengo que tener cierto nivel de flujo de caja. Yo tengo que tener todo el mantenimiento preventivo de las máquinas tiene que estar hecho en agosto para que septiembre, octubre y noviembre no tenga que parar las máquinas porque estoy haciendo mantenimiento preventivo. O sea, cada una de esas cosas, planear solamente sirve para empezar a hacer cosas que me permitan vivir ese futuro. Si yo planeo y pienso que todo se comporta de la misma manera, no es necesario planear, porque yo estoy asumiendo que las temporalidades, los comportamientos, los precios y todo eso va a mantener estable, entonces no requiero prepararme. Y planear es una acción de prepararse. ¿Sí? Entonces, en este tema de la meta anual, aprovecha con tu contador y dile, ven, ¿cuáles son los meses en los que más estamos vendiendo? ¿Cuánto se me incrementan los costos en esos meses? Porque vender más no implica ganar más, ¿cierto? No sé si te ha pasado que hay meses que tú dices, uy, vendimos 20 millones de pesos más y nos gastamos 17. sí, pasa. Entonces es importante que, y esa información, como tú tienes histórico de tanto tiempo, tú puedes rastrear a qué se deben esos costos extra, ¿sí? La pregunta que siempre hay que hacerse ante una meta es, oiga, eso me hace hervir la sangre, me siento retado, me siento como débil para lograrlo. O sea, ¿a ti 760 millones de pesos te retan o sería sencillo lograrlos? Lo veo viable, pero es mi reto, es mi meta. Ya, por Es, eso. ¿Cuál fue el podría poner consolidado de ventas de este año? ¿Cuál fue el consolidado ¿ah? de ventas de este año a cierre de diciembre 31? 633, O sea que incrementar 130 millones de pesos, ¿tú crees que un es? 20%. Sí, creo que es retante porque, bueno, porque la situación está compleja, pero especialmente porque estamos saliendo de una crisis, ¿no?
Ya, no, pero sin mirar lo que está pasando afuera, ¿tú crees que para Fusión incrementar unas ventas de 120 millones de pesos es algo retador? Para Estamos Fusión como hablando de, empresa, como infraestructura, como la capacidad que tienes en el talento humano, como la capacidad relacional que tienes, como la capacidad comercial que tienes. ¿Tú crees que eso realmente es algo retador para Fusión? realmente es baja. Tendríamos que poner una meta mucho más alta. No, no es que tienes, es solamente el análisis que tú haces y tú dices, oiga, yo como que me estoy tirando, no me estoy exigiendo. O No, es que a la inversa es, oiga, yo me estoy exigiendo demasiado, ¿cierto? no, es que tú tienes, mira, cuando tú dices eso, me haces caer en cuenta que esa meta es muy similar a la meta que tenía para este año, primero. Sí, Segundo, que en el 2019 yo vendí 730 millones de pesos. O sea, yo ya he hecho unas ventas similares sí, con una infraestructura inferior y con el mismo equipo de trabajo. ya. Actualmente tengo mejor tecnología, mejor equipo. Entonces yo creo que sí, no es retante, tiene que ser mucho más alta. Claro. Mira, cuando una meta no hace que la piel se te ponga chinita, no hace que tú todos los días te levantes como, pucha, me toca hacer esto, me toca moverme con esto otro, no te incomoda, no sirve como meta, porque las Oh, metas son una excusa para crecer. El único objetivo que tú tienes al colocarte una meta es sacarte de tu zona de comodidad y crecer en conocimiento, en infraestructura, en personal, en capacidades, en talentos, en experiencia, en clientes, en una cantidad de cosas. Si la meta no te lleva a eso, no es meta. ¿Sí? sí, Listo. perfecto. ¿En qué debería trabajar para poder que eso suceda? Debo de trabajar en un problema identificado, debo de trabajar en un problema latente o debo identificar en nuevas oportunidades. Es que para Eh, poder contribuir en esa meta, no, yo lo que necesito hacer es organizar la parte de producción, que es un problema que tengo identificado hace mucho tiempo. No, yo lo que sí, necesito es organizar toda la parte de los procesos, que es un problema que tengo identificado. No, yo lo que necesito es aprovechar que con la vía que van a abrir a Medellín, que va a quedar a 2 horas y media, entonces puedo incursionar en otro mercado. No, yo lo que tengo que hacer es que como estamos ya entrando en el mercado digital, entonces ahí se abre una gran posibilidad de empezar a exportar servicios a otras regiones o a otros países, ¿cierto? Yo siempre tengo que empezar a identificar, si me planteo una meta, la pregunta que siempre me hago es, venga, ¿y cómo si es posible? Necesitaría empezar a hacer esto, para empezar a dar pequeños pasitos, uno a uno, uno a uno. Porque de pronto Jorge Luis y Jorge Enrique han escuchado hablar de los intereses compuestos. yo sí. Sí. Y Jorge Luis, ¿tú has escuchado hablar de intereses compuestos? Sí, Sí. Cumplir una meta es exactamente lo mismo. Es la sumatoria de unos intereses compuestos, en donde el paso a paso, sumado al final del tiempo, generan el impacto para lograr esa meta. No es que yo esté acá y por un salto cuántico suceda esto. No, yo estoy acá y al día siguiente estoy acá y al día siguiente estoy acá, así, 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 de a poquitos, hasta que llego a ese nivel. ¿Sí? Entonces es importante como verlo también en esa estructura de crecimiento paso a paso. ¿Cuál o cuáles son los resultados que esperas obtener? Vender más o más rápido. Vender más es una cosa, más rápido es otra, ¿cierto? Aumentar la rentabilidad. Puede ser vender lo mismo, pero hacer una gestión interna para reducir costos operativos. Puede ser, Reproceso, puede ser disminuir ajustar los procesos. reproceso. Sí, Puede ser evitar reprocesos. Puede ser cambiar materias primas por otras que son suplementarias de calidad similar que me generan mayores niveles. Tener flujos de caja inteligentes. ¿Qué es un flujo de caja inteligente? Es aquel que me permite cubrir las obligaciones que tengo y no perder valor. No tener la plata guardada innecesariamente, ¿cierto? Reducir costos y gastos, mejorar el bienestar de los colaboradores y de los proveedores, de los grupos de interés.
En ese escenario de este listado de temas de orden personal, ¿en qué observas oportunidades por el impacto positivo que obtendrás y por qué? Gestionar mis emociones y estados de ánimo. Porque como esto lo hace el gerente, ¿cierto? Para poder que sucedan las cosas, el gerente tiene que intervenirse a él. Entonces están los temas emocionales, los temas de claridad en propósito, los temas de mejorar la comunicación y la escucha, los niveles de conciencia, bueno, hay temas personales. Y en cuanto a los temas empresariales, ¿en qué áreas crees que requieres enfocarte y empezar a mejorar? La cultura empresarial, desarrollar nuevas experiencias de usuario, transformarme digitalmente, definir o redefinir el cliente ideal. Y ahí hay un listadito pequeño, como de 24. Sí. Y poner todas las anteriores. Otra, pero recuerda que como estábamos hablando del tema de priorizar, yo no puedo Sí, empezar a acometer todas, sino que, sí, yo obviamente. quiero acometer las 24. Bueno, siempre la Pero ¿con pregunta cuál es, empiezo? exacto, siempre la pregunta para poder priorizar en este caso es, si yo hago A, ¿en qué impacta? En C, en D, en H. Si yo hago B, ¿en qué impacta? En tales. Y entonces tú encuentras una que tiene impacto en casi todas o que genera un impacto en cascada, como una bola de nieve. Lo que pasa es que si yo mejoro esto, mejora esto, mejora esto, mejora esto. Entonces, eso es lo que permite tener el enfoque, ¿cierto? Eso es lo que permite tener el ejercicio de priorización, ¿sí? Por eso si mejoramos en rentabilidad, automáticamente la rentabilidad mejora casi todo o todo. Claro, pero el mejorar la rentabilidad es un resultado, ¿cierto? O Ah, sea, ya, no es algo que yo intervengo, es un resultado que obtengo. de una Entonces, gestión previa. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para mejorar la rentabilidad, uno de los caminos puede ser la reducción de costos. Otro de los caminos puede ser el incremento en ventas. Otro de los caminos puede ser la mejora en las tecnologías que utilizo. Otro de los caminos puede ser el incrementar la compra promedio de los clientes. Hay muchos caminos para llegar a ser más rentable, pero yo tengo que identificar es en mi empresa particularmente con las condiciones que hoy tengo, qué es lo más impactante que puedo empezar a hacer. Una cosita. Mire, la excelencia se construye de hacer pocas cosas de una manera extraordinaria cotidianamente. Cada uno de tus cargos debe de tener pocas cosas para hacer, las deben de hacer de una manera extraordinaria y las deben de hacer cotidianamente. El tema es que cuando tienen muchas cosas para hacer, es difícil que puedan ser extraordinarios en lo que hacen. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que en esa definición de cargos o en ese manual de funciones sea muy claro cuál es el valor que cada cargo tiene que generar. Lo hablábamos la vez pasada, por ejemplo, el contador tiene que ayudarte a que tributes lo menos posible, ¿cierto? Dentro de la ley y evitarte sanciones. ¿Cómo lo hace él? Con todo el conocimiento que tiene, su experiencia, el conocimiento de la ley, las normas y todo eso. Tú no necesitas saber el proceso, pero el contador sí tiene que saber, ven, ayúdame a tributar lo menos posible dentro de la ley. Pero va más allá de eso, Adrián, porque eso es lo que normalmente hacen todos los contadores. No, porque, no, De no los todos. buenos que tú conoces, sí. De los Porque se buenos que tú limitan en conoces, sí. hay unos que se limitan, no, yo llegué a tener 5 contadores en un año. Y, Imagínate. y son gente que está dedicada exclusivamente a responder requerimientos, Claro, a llevar una contabilidad macheteada. exacto. En cambio, la diferencia entre un buen contador es que el contador le hace un acompañamiento a uno como el que tú decías ahora. Venga, miremos los costos, miremos en qué estamos vendiendo, que no está, lo que tú decías ahora. Claro. Eh, hay mucha diferencia, porque, uy, no, si solamente se dedican a evitar que uno tribute, asiste dentro de la ley y o sea, está uno mal acompañado, tiene que ser mucho más un No, contador. no, claro, no, pero separemos los dos elementos. Una cosa es qué es lo esencial que debe hacer Sí, y otra cosa es en qué más me puede apoyar. ya. Si un día tienen una reunión con Jorge
y tiene que presentar impuestos, qué pena con Jorge, pero él tiene que irse a presentar impuestos. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Explícame. No te... Mira, la función esencial de un contador son esas dos. Él siempre tiene que estar conociendo la norma, profundizando lo que tú haces, mirando todo ese tipo de cosas, para que con todo lo que vendas, tú tributes lo menos posible, ¿cierto? Sí, sí. Esa es su función esencial. La segunda función esencial es evitar sanciones. Eso implica cumplir con el calendario, cumplir con la reglamentación, que la facturación, que los reportes se presenten en las condiciones que son. Un día X, Jorge necesita una asesoría de un tema para poder hacer un negocio y él le coincide con el calendario tributario. Ese día él tiene que priorizar cumplir con el calendario tributario. Ya, ok. Sí, porque Entonces, eso hay implica funciones que son sanciones. esenciales, que es la esencia de su cargo, pero hay otras que son complementarias. Ok, Es importante que él entienda cuáles son las esenciales y las complementarias son, mire, el contador no saca indicadores financieros, ¿cierto? Eso lo debería hacer el jefe de finanzas. Pero como somos una empresa pequeña que no tenemos jefe de finanzas, entonces se lo pedimos al contador. Esa no es una de sus funciones esenciales, es una de las cosas con las que me colabora. ya. ¿Sí? Entonces, esa información que te entrega para tú tomar decisiones de los indicadores financieros, esa sí es relevante para ti. O Porque sea la que eso es un función... valor, en últimas, eso es un valor agregado que ella le está dando a lo que me hace. Tal cual, tal Ok. cual. Y es importante notar, es importante percibirlo para Sí, sí. agradecérselo de la forma como tú percibas que debo agradecérselo. Si a veces es un poco más de dinero, si a veces es cuando entrega esa información darle las gracias, ¿cierto? Pero con el criterio de no me entregas los indicadores que tú percibes valiosos, no, me entregas los que yo necesito para tomar decisiones, Ok. ¿cierto? Sí. Lo que hacemos nosotros con nuestra contadora es que ella tiene 14 mensualidades en un año, Ah, porque eso implica la declaración de renta, eso implica la prestación de los archivos digitales, que eso es un desgaste grande. Ahora con el tema de la factura electrónica, de la nómina electrónica, de esa cantidad de cosas, pues la asesoría ahora con el tema de la exportación, con el tema de la economía naranja, la pusimos a estudiar. Y bueno, la verdad es que yo sí estoy muy bien acompañado por ese lado, de verdad que sí. qué bueno, qué bueno. Sí, porque pues mira, Vital. fue por la parte que empezamos a conversar, costos. Tener claridad en los costos y poderlos gestionar de una manera adecuada es tener un punto de partida sólido para poder identificar hasta dónde negociar, qué no negociar, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Acá hay un ejercicio sencillo de lo que pasa, por ejemplo, cuando tú incrementas el 10% en diferentes factores. Mira, esta es una formulita que desarrolló el señor que se llama Bradley Sugar. Yo lo que hice fue hacerle pues ahí unos ajustecitos para poder, digamos que incrementar las ventas. Mire, si uno lo que hiciera fuera solamente incrementar el 10%, o sea, tener 10% más de clientes con una tasa de conversión solamente del 10% más, vendiéndoles el 10% más y generando que me compren el 10% más rápido, el incremento que genero al final del año es del 61%. Solamente con incrementar el 10% en los diferentes factores. ¿Qué es lo que yo necesito al final de cada periodo? Que el empresario sea consciente que no es grandes saltos, son la sumatoria de pequeños detalles en diferentes áreas. Entonces yo le vendía, tenía 10 clientes y le vendía uno más. Listo. Tengo 11 clientes y a todos les estoy cumpliendo. No estoy desperdiciando material, no estoy generando reprocesos, no estoy generando gastos innecesarios. Eso va a tener un impacto significativo en mi rentabilidad. ¿Sí? Porque si lo notaron, nosotros lo que hacemos es ayudar con la rentabilidad. A nosotros no nos interesa vender más, pero ser más costoso produciendo. A nosotros no nos interesa tener un flujo de efectivo en donde la empresa pues le esté entrando mucho efectivo, pero no esté generando riqueza con ese flujo de efectivo.
A nosotros lo que nos interesa es que al final del balance el empresario diga, ve, me quedó, no sé, X cantidad de plata adicional. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Pero eso es la sumatoria de una cantidad de elementos. Entonces acá hay una serie de elementos en donde, en qué desearías empezar a trabajar concretamente, cuáles serían los indicadores en los cuales quieres ver resultado, tienes claro los factores o áreas que involucra, en cuánto tiempo lo quieres ver, por qué es importante para ti, para tu empresa y para tus metas ese resultado y cuánto tiempo le vas a dedicar. Qué cagada, todo termina con tiempo. Porque ese es el principal recurso. Entonces, yo creo que si ustedes hacen un ejercicio un poquito profundo de esa ficha, ahí van a tener una serie de elementos en donde ustedes dicen, ah, tenemos oportunidades de mejora acá, 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 acá. Si empezamos a trabajar con este elemento, ah, este me impacta esto, 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 esto. Si trabajamos con este, me impacta solamente esto. Si trabajamos con este, me impacta solamente esto. Ahí pueden empezar a priorizar en dónde empezar a trabajar. Y adquirir compromiso. Porque al final dice, ah, bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Con qué personas vamos a trabajar y cuánto tiempo le vamos a dedicar? Porque sí o sí, esto es adicional al día a día que ya tienen. Entonces, ahí viene otra pregunta. Ayer te dejé como dos, Jorgito, y hoy te dejo una más. Y es, miércoles, yo trabajo. ¿Tú empiezas jornada a qué horas, Jorge? A las 7. En la empresa a las 8, pero yo estoy siempre antes, 7:30, Listo, pero a las digamos que a 8 las empieza. 7:30, digamos que a las 7:30 hay como para partir diferencias. Tú empiezas jornada a las 7:30 y ¿a qué horas terminas? 6:30, 7. Listo, de 7:30 de la mañana, digamos que a 7 de la noche. ¿Tú estarías dispuesto a obsequiarle a tu empresa una hora más? Entonces decir, pucha, voy a empezar a trabajar desde las 7 hasta las 7:30 de la noche. Sí. Porque hacer esto va a requerir tiempo y ese tiempo quizá tú no se lo puedas sacar a las cosas que ya haces hoy. Porque si le Ok. empiezas a sacar tiempo a lo que ya haces hoy, es empezar a incumplir en otras cosas. Quizás sí sea posible porque tú identificas ladrones de productividad y tú dices, no, voy a hacer cierto tipo de cosa para ya no tener las conversaciones con Adrián, que en vez de conversar con él 45 minutos, lo voy a saludar 10 minutos. Ah, ya no voy a hablar tanto con Jorge Luis, no voy a hablar 2 horas, sino que voy a hablar 1 hora y media, ¿cierto? Porque uno puede empezar a ajustar elementos dentro de la cotidianidad, pero hay días que no se puede. Entonces yo requiero ser consciente que cuando me gaste el tiempo que cotidianamente me gasto en hacer las actividades que cotidianamente hago, voy a requerir un poco más de tiempo para hacer lo que no es cotidiano. Y este ejercicio de Perfecto. ajustar no es cotidiano, ¿sí? Entonces, esa ya también es una conversación que tú requieres tener con Jorge Luis, porque Jorge Luis tiene unas responsabilidades que le toman un tiempo. Tú necesitas cuadrar con él o reducir responsabilidades o compartir responsabilidades o cuadrar cómo va a ser para que él pueda dedicarle tiempo a este proceso. Mire, uno de los principales errores, y lo ve uno en todo tipo de empresas, en todo tamaño de empresas, es que habitualmente nosotros ayudamos a montar sistemas de innovación y tienen al líder de innovación y le dicen, bueno, usted ahora tiene que sacar la política de innovación, tiene que empezar a generar los elementos culturales y tiene que hacer el proceso de implementación. Pero eso me requiere más tiempo y me requiere más responsabilidad. Y la mayoría de las empresas pretenden que sus colaboradores inviertan más tiempo y asuman más responsabilidades por la misma compensación. Entonces es importante que ustedes conversen cómo lo van a manejar, ¿cierto? Porque si no, alguno de los dos va a colapsar. Jorge diciéndole a Jorge Luis, venga, pero es que no hemos avanzado con esto. Jorge Luis cumpliendo con todo lo otro que ya tenía compromisos, sintiéndose hasta acá del cuello porque no le ha podido dedicar tiempo y Jorge pensando que es que Jorge Luis no quiere avanzar. O a la inversa, Jorge Luis cumpliendo con esto y empezando a faltarle a una serie de compromisos que ya había adquirido. Entonces Jorge muy contento porque está avanzando con esto,
pero al otro día llamándole la atención porque venga, pero es que, ¿qué pasó con este cliente que usted estaba haciendo tal cosa y ya no la está haciendo? ¿Sí? Entonces es importante ese nivel de conciencia. El tuyo, Jorge, como empresario, como lo que implica hacer que tu empresa crezca, y cuando empezaste con ella, implicó más horas de trabajo, más horas de esfuerzo, más horas de conocimiento, más horas de aprendizaje. Ahora llevarla a otro nivel implica más tiempo, quizá para aprender algunas cosas, quizá para implementar otras, quizá para documentar algunas, ¿cierto? Entonces, ese de tu lado. Y del caso, en este caso de Jorge Luis, como es quizá una responsabilidad que antes no se estaba ejecutando, requiere de tu tiempo, requiere de tu conocimiento y requiere de aplicación de una serie de elementos. Deben conversar de cómo lo van a gestionar, si va a ser en unos horarios extras, si va a ser en unos momentos extra, si va a ser que algunas responsabilidades que hoy tienes ya no las vas a tener para poder que tengas tiempo para esto. O sea, cómo lo van a manejar para que les funcione. Porque no es sano que se vayan en el país de las maravillas y digan, no, tranquilo, eso lo hacemos con el mismo tiempo, los mismos recursos, las mismas personas y la misma capacidad. No es viable. No es viable. ¿Sí? Listo. Entonces, no sé qué dudas o inquietudes tienen ahí sobre esta parte. No, 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 pues yo a ya, mí me ha quedado claro. ok. Yo ya me reúno también mañana con Jorge Luis y revisamos varias cosas, porque sí necesito sentarme con él porque tenemos que empezar sí, a lo que tú dices, a mirar qué es lo que hay, pero también a priorizar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Claro, claro. Voy a mirar entonces. Bueno, lo de la fichita de trabajo personal, que era lo de propósito. Listo, entonces, incluso Jorge, yo creo que es prudente también que Jorge Luis se la compartas, porque Sí, en la medida en que tú ayudes a crecer a Jorge Luis también como profesional, vas a tener un profesional más competente, más comprometido, más claro con una cantidad de cosas por el beneficio de él, y eso siempre se va a ver reflejado en la organización. Hay empresas que temen mucho la fuga de capitales. Uno de los capitales que más se fuga de las empresas es el personal capacitado o es el personal preparado. Pero yo creo que, bueno, esa es una posición personal. El que alguien que le ayudó mucho a la empresa en algún momento decida irse para otro lado en donde ve más oportunidades, debería ser un gesto de alegría. Debería ser algo que uno diga, bueno, chévere, chévere que encontró más oportunidades y que nosotros pudimos contribuir en algo para que esa persona se fuese a ese escenario. ¿Por qué es importante los manuales de funciones y de procedimientos y tener todo documentado? Porque cuando él se va, no se lleva el conocimiento. Porque él se va, pero quedaron buenos manuales, quedaron buenos procesos para hacer el relevo generacional, para contratar a otra persona, para hacer un proceso de selección y de inducción. Lo que pasa es que tememos mucho que se vayan, porque como no tenemos manuales, no tenemos procesos, no tenemos proceso de selección y no tenemos proceso de inducción, cuando se nos va la persona, se nos va el conocimiento que él tenía. cierto. Entonces Sí, es ese es el importante por caso. eso. Eso es cierto. Entonces, esta es la otra fichita que le compartí a Jorge. Tiene que ver con el tema del propósito, de los motores, de las pasiones y de las metas. Al principio hace preguntas generales para poder establecer el propósito de vida. Busca que lo primero que empecemos es tener una frase clara de lo que creemos que es nuestro propósito de vida. El propósito de vida, Adrián, es ayudarle a las personas y a los profesionales a que crezcan, a que vivan y aceleren su proceso de crecimiento. O sea, a mí me interesa que alguien que interactúe conmigo sienta que creció en algo, que se quiere un poquito más, que es más hábil en sus temas profesionales, que tiene, no sé, más poder para poder decidir o accionar en lo que considera. Ese es mi propósito de vida, ¿sí? Entonces,
viene también un tema de valores, porque pues somos nuestros valores y nuestros valores se ven reflejados en nuestros hábitos, ¿sí? Tenemos hábitos o valores, perdón, que son útiles. Y hay otros que son antivalores, los aprendimos en la sociedad y hay que identificarlos para empezar a gestionarlos, a modificarlos. Hay que empezar a identificar también en qué me diferencio de los demás, ¿cierto? Para poder también llegar a un tema de cuáles son esas creencias que me limitan. Acá hay un listadito pequeño, como de 140 frases coloquiales que utilizamos y que no identificamos en ocasiones el verdadero significado que tienen. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que es que cuesta mucho trabajo ganar dinero, es importante que yo entienda qué significa costar, que yo entienda qué significa trabajo, que yo entienda qué significa ganar. Porque en el subconsciente, como el cerebro o el subconsciente no graba lo que es verdadero o falso, eso solamente graba. Entonces puede que yo le esté metiendo mucha información o mucho lenguaje limitante. Y es importante que yo me dé cuenta de ese proceso, entender la ley del promedio, y es que soy el promedio de las 5 personas con las que más me relaciono. Entonces, si las personas con las que me relaciono son negativas, pesimistas, no creen que las cosas puedan cambiar y todo eso, dicen por ahí que el que anda entre la miel algo se le ha de pegar. Y sí, algunas cosas se nos quedan ahí como impregnadas. Después se empieza a preguntarnos, venga, ¿cuáles son sus motores de vida? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus metas? Plantea unas áreas para que establezcamos metas y establezcamos jerarquías. Y por último, hay una fichita de trabajo cotidiano para que estemos haciendo un ejercicio de conciencia de qué es lo que mantengo pensando. Porque no somos lo que podemos ser, somos lo que pensamos que somos. Y hay personas que podemos tener muchísimo potencial, pero en el discurso constante nos estamos autolimitando, nos estamos autosaboteando, nos estamos entorpeciendo en el proceso, ¿sí? Entonces es importante que nos demos cuenta qué es lo que mantenemos pensando. Entonces es básicamente esa pues como la segunda fichita, ¿sí? Entonces, si quieres, Jorge, no sé, bueno, antes, ¿tienen alguna inquietud sobre esas dos fichas? No, no, yo se las comparto a Jorge Luis. Ah, Yo, pues así inicialmente no tengo preguntas. De pronto, si cuando la revise o algo veo preguntas o algo, pues nos charlamos. dale, de buena, bienvenidas. Dale, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, cuéntenme qué tienen avanzado, ¿cierto? ¿Qué tienen ya como un poco delineado para que a la luz de el autodiagnóstico que hagan, qué tipo de elementos ustedes empiezan a darle prioridad, ¿cierto? Y pues en lo que yo les pueda ir apoyando ahí, pues con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Inicialmente habíamos iniciado como en establecer un flujo de trabajo o no sé cómo llamarlo, como el proceso desde que tenemos el contacto con el cliente hasta que se entrega el trabajo. Ah, bueno. Se Yo llama proceso en de este negocio. sí, Se llama la proceso verdad de no sé negocio. cuál sea el nombre adecuado para eso. Sí. Eh, Voy a compartir pantalla. En este computador tengo un archivo un poquito, no es el último, pero pues bueno, voy a compartir y lo revisamos. Dale. Mira, vamos a ver, aquí está. Entonces, están viendo ahorita la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, luego con Jorge Enrique, después de esto nos sentamos, revisamos y rayamos. Ahí estamos, ya avanzamos en algunas cositas más de esto. Entonces, digamos que el proceso empieza acá, ¿cierto? Donde yo le puse el nombre pues como de impresión formal, donde hay una negociación, nos establece una relación con anterioridad a la cotización con el cliente. Luego viene esa cotización, viene la orden de producción. Esto en el último formato lo unificamos, la orden de producción y el formato técnico.
para omitir esos pasos. Y luego venimos al alistamiento del material y aquí se divide en dos. Puede ser impresión digital o puede ser impresión litográfica. El proceso de impresión litográfica pues se maneja, digamos, es externo, o sea que realmente pues aquí no hay nada, y aquí llegaríamos como a la parte de acabados o conectaríamos pues por acá más abajo en el proceso. Y la impresión digital, cuando no hay lo que hablábamos ayer del trabajo inmediato, el proceso inicia justo en este punto. No existen pues como estos pasos previos, sino que inicia acá, ¿cierto? En este sentido hay dos caminos: que el trabajo sea para impresión inmediata, o sea, la persona que llega y dice necesito 5 formatos de estos o 10 de estos o los que sea, o que sea igual digital, pero que sea con una producción posterior, que se le diga a la gente, se le va a entregar mañana o pasado mañana, o se le demoran 4 horas, el tiempo que sea, y ambas convergen en la recepción y revisión del archivo. Y entonces hay tres caminos: uno, que el archivo no sirva y haya que devolverlo, o que se le deba pedir al cliente hacer los ajustes, o que esos ajustes se hagan dentro de Fusión, en fin, y todo converge nuevamente en revisar el archivo, tener un archivo final. Luego vienen los ajustes de diseño o impresión, y viene ya pues los pasos previos, ¿cierto? Que sea bodegaje para luego pasar a facturar y cobrar, o que pase a acabados para luego bodegaje y luego facturación, cobro, entrega, y agregamos el pasito de postventa. Digamos que este flujo general aplica para todos los trabajos que se están haciendo actualmente en Fusión. Si hay alguno, por ejemplo, que no sea de impresión, que sea algo digital, un sitio web, se omiten algunos de estos pasos, pero creo que el proceso sería similar. Entonces, bueno, ya sobre este diagrama de procesos es el que hemos venido trabajando. Como te digo, Adrián, en una reunión que tuvimos con Jorge Enrique posterior a este archivo, lo rayamos y lo actualizamos. Pero bueno, ese archivo Entonces, mira, no lo... hay una cosa que es importante tener presente. El proceso de negocio debe reflejar las diferentes áreas de la empresa. Sí. Ahí digamos que se ve reflejado ventas, se ve reflejado diseño, se ve reflejado operaciones, ¿sí? O producción, pero no se ve reflejado marketing. Uno de los elementos que le sirve a uno para poder definir el proceso de negocio es tener claro el organigrama, ¿cierto? Entonces, tú de pronto tienes un organigrama de fusión. No hemos, o sea, estábamos trabajando también en actualizarlo, pero lo tenemos que reorganizar. Listo, perfecto. Por decir algo, publicidad existe como actividad o como área de fusión. No, de hecho, una de las razones para contratar a Jorge Luis precisamente era reactivar el tema de la página web y el tema del marketing digital, ¿sí? O sea que es una de las razones por las que José Luis nos está acompañando acá. Listo, Digamos que sí existe, pero apenas estamos modelando. listo, perfecto. Entonces, en el diagrama debe aparecer cómo entra en ese caminar de la empresa, cómo entra publicidad, ¿cierto? O sea, cómo publicidad hace parte de ese proceso, ¿sí? Digamos que la parte contable está básicamente sintetizada en ese tema de la generación de la factura. O sea, toda la parte financiera queda reducida como a generar una factura, como a generar los cobros, como a hacer los temas de bancos, las conciliaciones bancarias, la gestión de cobros, ¿cierto? Eso es más amplio, ¿cierto? Entonces, eso debe quedar reflejado dentro de el proceso de negocio. Porque todas esas actividades en donde, listo, terminamos de imprimir, en ese momento aparece una factura, bodegaje y despacho, pero a veces esa factura entonces requiere una gestión de cobranza, ¿cierto?
requiere que alguien esté llamando permanentemente. Esa plata entra a algún lugar. Entonces alguien internamente tiene que hacer el tema de los flujos de caja, ¿cierto? Alguien internamente tiene que hacer el tema de las conciliaciones bancarias. Si coincide lo que se sacó, lo que ingresó, con los pagos, con todo ese tipo de cosas, ¿sí? Porque cuando no los desagrego en mi proceso de negocio, yo digo, bueno, ¿y entonces qué hace Xiomara? Solamente las facturas, ¿cierto? En medio pues como de una vista rápida y uno dice, solamente las facturas y en eso se lleva todo el día. No, es que hace una cantidad de cosas y es importante que estén en el proceso de negocio porque esos elementos del proceso de negocio son los que empiezan a alimentarte el manual de funciones. Son los que tú dices, ah, mira, de esta primera parte, entonces Xiomara hace recepción. Eso implica un tiempo. Ah, y Xiomara también hace el tema de la generación de factura. Ah, y Xiomara es la auxiliar contable. Entonces eso implica registro de facturas, eso implica conciliaciones bancarias, eso implica, es que ella también hace cobros. Entonces va a llegar el momento en el que tú vas a tener que definir, Jorge, si humanamente para hacerlo bien, ella es suficiente. Porque posiblemente lo que tú digas, no, tengamos un practicante medio tiempo, le pagamos medio salario mínimo para que le ayude a ella con el tema de costos y gastos, para que venga y asiente facturas, para que venga y asiente estas cosas que son muy operativas, que le quitan mucho tiempo y que ella podría hacer otras cosas más valiosas para la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, todo el proceso de las páginas web. Hay elementos o pasos que se pueden reutilizar de lo que tú tienes ahí en el tema de la recepción del archivo, ¿cierto? Pero antes de hacer una página web hay un análisis de requerimientos que es similar al tema de la cotización. Entonces, yo primero necesito tener un análisis de requerimientos de, venga, ¿qué tipo de página es? ¿Es un e-commerce o es solamente una página de comunicación corporativa? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer diseño, vamos a hacer copy, vamos a hacer hosting, vamos a comprar dominios, que es todo lo que nosotros vamos a hacer para poder que cuando llegue a ese momento de la parte de diseño, ¿cierto? De diseño y programación, la gente tenga claridad de qué es lo que va a hacer ahí en esa parte. Ahí, por ejemplo, no está el tema de publicidad para exteriores, ¿cierto? Que eso es como impresión de gran formato o esa es Sí, litográfica. es gran formato y se terceriza. Exacto, Realmente entonces se Pues sí, ese es similar a lo a, que a la sucede litografía. con litografía. Pero, Con ojo, la diferencia que en impresión de gran formato, generalmente nosotros no intervenimos en el tema de acabado. claro, Se pero entregan listos. pero tendríamos que hacer básicamente, o sea, por cada producto o servicio hacer un modelo de estos. Sí, puede que un modelo o dentro del mismo diagrama de flujo generar la conexión de, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es recibir el archivo y se lo enviamos a la empresa que hace la impresión. Ellos hacen la validación técnica de que el archivo cumpla o no cumpla, nos lo regresa a nosotros y nosotros lo regresamos al cliente, o nos lo regresa a nosotros, nosotros hacemos el ajuste o él hace el ajuste, él hace la impresión, nosotros recibimos, pero quizá en impresión de gran formato ustedes hacen un proceso de instalación. en algunos casos. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces todo ese caminito es como lo que tú estabas haciendo ayer de sí, no, ¿cierto? Los diagramas de proceso tienen, ¿hay instalación? No, entonces pasa a despacho. Si hay instalación, entonces pasa al instalador, que habitualmente creo que es Carlos. No, a veces contratamos a otras personas y si no, lo hace Carlos. Exacto. Entonces es importante que esa línea de cómo se va moviendo la información y de cómo se va moviendo cada uno de los elementos, ustedes la tengan mapeadita, para que ya sea que esté Jorge o no esté Jorge, la persona que esté en esos momentos direccionando ese proceso sepa cuál es el paso que sigue. ¿Sí? Listo. Entonces, el organigrama permite delinear el proceso de negocio. Y el proceso de negocio me da información para el manual de funciones. ¿Sí? El proceso de negocio también es
fundamental para establecer qué se puede parametrizar. Porque me muestra una línea de comportamiento, digamos que dentro de lo convencional, dentro de lo normal. Entonces, cotizar, ¿cierto? Que es una de las funciones que hace Jorge. Jorge requiere diferentes formatos para cotizar, o un formato complejo. No sé si diferentes formatos o un formato complejo. Porque él tiene que definir, ¿necesitas digital, litográfico, diseño o O exteriores? colización. ¿Cierto? O exteriores. Ah, necesito litográfica y digital. Ah, ya, listo, perfecto. Unidades, acabados, materiales, dimensiones. El archivo, ¿tú me lo entregas o nosotros lo diseñamos? Ah, bueno, tú me lo entregas, listo, perfecto. Entonces, como tú me lo entregas, necesito que tenga estas y estas y estas características, si es para una agenda, si es para un brochure, si es para un libro. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas, ¿cómo es que tú lo llamabas, Jorge? Decálogo, como el decálogo que Así, encuentras un las... decálogo de requerimientos para la entrega de los archivos. Exacto. Entonces eso va generando más tareitas para ir haciendo, ¿cierto? ¿Cuántas van a ir haciendo y cuántas van a ir ajustando? Las que sean posibles como humanamente es posible. ¿Cuáles son los tipos de trabajo que más salen? Pues por ahí yo creo que debería de empezarse. Ah, lo que más imprime, ¿qué es lo que más imprime en estos momentos Fusión? ¿Qué es lo que más imprimimos? Sí. Es que hacemos tanta cosa, pero no sé, revistas, volantes, tarjetas de presentación, folletos, Listo. libros. Es que habría que hacer el ejercicio como Habría tú que me hacer dices. los 3 primeros cuadritos que vimos del tema del Sí, autodiagnóstico para poder saber qué es lo que más, sí, sí. con certeza qué es lo que más hacemos. Aquí hay que hacerle el decálogo de solicitud de información a las cosas que más vendemos. Ay, mira que apareció una que casi no imprimimos, pero está llegando con alguna frecuencia. Bueno, a eso le hacemos un decálogo. Pero por el momento, por ejemplo, si vas a imprimir una revista, y te van a entregar el diseño. Entonces, mire, eso debe venir, el archivo debe venir con estas dimensiones. Dentro de esas dimensiones, que es el tamaño de la hoja, debe tener las márgenes para tal cosa. Las imágenes deben de venir sangradas con tantos milímetros o centímetros por fuera del tamaño de la hoja. Debe venir un archivo en Illustrator o en PDF. Debe venir la numeración, donde el cliente desea que venga la numeración. O sea, debe venir en curvas, el archivo que nos envíen debe venir o en PDF o enviárnoslo en curvas, o sea, todo ese tipo de cosas que ustedes, yo creo que es en medio como de la cotidianidad, como ustedes lo hacen tanto, ustedes dicen, no, pero es que todo el mundo sabe eso, no, 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 Pues no, yo creo no. que eso, Dale, perdón que te interrumpa, pero creo dale. que eso eh, quizás no es necesario hacer uno por cada uno, sino, o Sí, es sea, uno por general. ejemplo, decirle al cliente, o sea, un archivo para impresión tiene que venir con tal perfil de separación de color, debe venir, si lleva corte, debe venir con tantos milímetros de sangrado, Con las si guías de lleva corte, fotografía, las fotografías, exactamente, si lleva fotografías, entonces el archivo debe venir, las fotos deben venir en un perfil CMYK con 300 dpi como mínimo. Y bueno, yo creo que todo eso lo podemos resumir de pronto en una sola plantillita de un correo En una tabla de electrónico doble o entrada. algo. Puede ser una Sí, tabla de doble entrada, ¿cierto? O sea, en donde arriba esté el elemento, si es libro, si es revista, si es folleto, si es yo no sé qué, y abajo vienen los ítems y solamente van los chulitos de la característica que debe tener, ¿cierto? Puede ser una alternativa. Pero, ¿saben qué pasa ahí? Que eso ni siquiera lo definimos nosotros. Eso es en la interacción que ustedes empiezan a tener con los clientes, cómo el cliente se los entiende mejor, porque como la comunicación no solamente debe ser fluida internamente, sino que debe ser fluida para quien no recibe, entonces ustedes tienen que empezar a identificar, hacen un formato, se lo envían al cliente y el cliente empieza a llamar, venga, ¿qué significa esto? Venga, yo no entiendo esto, venga.
Entonces uno empieza a decir, Eh, pucha, no es Pero es entendido que el Adrián, lenguaje. si el cliente va a entregar un archivo de diseño, o sea, es porque la persona que lo hizo debe tener el conocimiento, digamos, técnico de lo que se le está solicitando. Sí, lo que pasa es que de pronto a veces es un tema del lenguaje técnico, ¿cierto? Entonces de pronto quien hizo el archivo sabe diseñar, pero cuando tú utilizas la expresión guías de corte, dice guías de corte. No, si yo todos no, los archivos que he hecho son para digital, yo nunca he colocado guías de corte. Entonces quizá, Adrián, no, y hay un problema mayor, es que el cliente generalmente ha llevado el trabajo a un diseñador y no maneja el lenguaje nuestro. exacto, Entonces, cuando uno le dice al cliente, mira, es que ese trabajo viene sin vínculos y sin fuentes, quedan en las nubes. ¿Y yo cómo le pido eso a mi diseñador? No, pídale los vínculos y la fuente a su diseñador. exacto. Pero la gente, de verdad, en eso encontramos muchos problemas. ¿Sabes qué hace la Patria que me gusta mucho? Sí, La Patria abre el archivo, lo, lo, lo raya y le pone sobre la foto una cosa y tú te paras sobre eso y aparece el texto. Foto de mala calidad, foto pixelada, foto en CMYK, foto en RGB, textos en varios colores, convertirlo solo a negro. Ellos cogen la revista y se paran sobre la cosa y le hacen la observación al cliente. ah, claro, no, pero Eso mira para... que ese es un proceso posterior al que estamos hablando en estos momentos, que es haberle entregado el decálogo de cómo me lo debes de enviar. Entonces, por ejemplo, esa revisión me parece que es la más cercana para los dos, para quien revisa y para quien lo va posteriormente a ajustar. Pero en el tema del decálogo, ¿saben qué también podría funcionar? Podría funcionar, Fusión tiene página, Sí, claro, ¿sí? Entonces en la página puede estar los decálogos o puede estar una especie de glosario. Y eso también genera visitabilidad de la página y genera posicionamiento SEO y genera una cantidad de cosas, ¿cierto? En donde yo puedo colocar cierto tipo de elementos que son los que habitualmente generan como ruido, como que la gente no entiende. Entonces, cuando yo le digo al cliente, ven, pídele las fuentes y pídele los los vínculos. enlaces, los vínculos, entonces el cliente me dice, no, yo no te entiendo qué es eso. Ah, no te preocupes, mira en nuestra página, hay un videito pequeñito, o ahí hay una explicación en audio, o ahí hay una imagen que te explica cómo es, ¿cierto? Que eso va a ir tomando tiempo mientras se va desarrollando esos elementos, claro. Claro. Pero Sí, como, claro, y eso, dale, perdón, dale. yo imaginaba, por ejemplo, una plantilla de correo electrónico que al mismo tiempo que se envía la cotización, en la plantilla diga antes o después de la firma, cómo envío mi archivo para impresión. Entonces, en caso tal de que decidas enviarnos tu archivo para preparar tu impresión, consulta los detalles que debes tener en cuenta. Claro, o en Un caso tal de vínculo, que sea, por ejemplo, un PowerPoint. Mira nuestro instructivo de envío de archivos. Y ahí hay un PowerPoint con imagencitas, con enlacecitos y con descriptores que eduquen, porque entre el cliente que tenga Fusión cada vez sea más educado, cada vez va a valorar más el trabajo que hace Fusión, cada vez va a entender más por qué vale Fusión lo que vale Fusión y cada vez va a respetar más lo que ustedes en algún momento le plantean como tiempos de entrega, como cotización, como todo lo que sea. Porque la comunicación es tan clara, es tan diáfano lo que ustedes hacen, lo que ustedes les plantean, cómo lo hacen, que él cada vez ve coherencia o ve consistencia en cada una de esas cosas. ¿Cuál va a funcionar sí. más o cuál va a funcionar menos? Hay que empezar a interactuar con el cliente. Y yo creo que ya, o sea, enviar eso desde el momento en que se envía la cotización. Creo que desde ahí estamos librando responsabilidades con el cliente. Es que desde el principio en este correo te escribí cómo era. Claro. No, y hace parte, eso digamos que hace lo mismo de Poncio Pilatos, salva responsabilidades, sin embargo nosotros lo que siempre estamos buscando es abrir conversaciones. ¿Por qué el tema de abrir conversaciones? Porque puede que yo le envíe la cotización supremamente detallada, pulida y todo eso, pero la mayoría de la gente no lee, ¿cierto? La mayoría de la gente no lee con juicio. Entonces, cuando la persona me envía el archivo la primera vez,
y yo veo que no cumple con ninguno de los requisitos que le solicité, entonces eso me da pie para preguntarle, ven, mira, yo te envié la cotización, está el tema de cómo debe enviarse el archivo. ¿Quieres que lo revisemos? ¿Quieres que lo revisemos cómo debe enviarse? Ah, mira, se envía de esta manera, ta. ¿Quieres que lo haga tu diseñador o quieres que te lo hagamos acá? Mira, si lo hacemos acá, como eso no estaba dentro de la cotización, cada conversación es un evento de conversión. Y un evento de conversión puede generarme siempre el incremento de la venta. O puede generarme una venta, ¿cierto? Y como mi interés es siempre vender, ¿cierto? Entonces yo quedo como un rey, porque desde el principio le envié todas las cosas, él me envió algo que no funcionaba, yo le saqué, le invertí, no sé, 15, 20 minutos. Yo creo que es importante, por ejemplo, que las personas que trabajan con Jorge tengan acceso a un Zoom o alguna cosa en donde puedan mostrarle a la persona los detalles que tiene su documento y no tenga que ir siempre la persona allá. Porque los temas de los desplazamientos y todo ese tipo de cosas para algunos tipos de cliente pueden ser significativos, pero también para quienes están ahí, pues puede ser una forma de, no sé, de ir haciendo tutoriales, o sea, de ir generando contenidos, de ir generando cierto tipo de materiales que les sean de utilidad. O sea, mira, por ejemplo, cómo solucionamos un archivo que tenía dificultades con uno de nuestros clientes. Mira cómo lo hicimos con él. O sea, Jorge Luis y Jorge han leído El Príncipe de Maquiavelo. No, No, bueno, no, hay que leerlo porque tú lo hablas mucho de él. listo. Entonces, esta es El Yo ahí me Príncipe leí, de... pero hace mucho tiempo pedacito. Sí, ah, bueno, listo. Y El Arte de la Guerra. Ese sí me lo leí completico. Listo, mire. Esos dos libros, yo creo que alguien que quiera ser empresario debería de regalarse esos libros. El del Arte de la Guerra, lo primero que te invita es conoce muy bien a tu competencia. Muy bien a tu competencia, para que sepas dónde flaquean ellos. Y para cuando llegue el cliente, ay, pero es que allí me lo hacen en tanto, ay, pero es que yo no sé qué, ay, pero es que yo no sé cuántas. No tienes que pelear con ellos porque como tú conoces también a tu competencia, entonces él te dice, ay, pero es que en tal empresa me lo hacen en menos plata. Ah, claro, no, yo te entiendo. Lo que pasa es que la maquinaria, la tecnología que nosotros utilizamos es de punta. Lo que pasa es que el tipo de diseño, los materiales, ¿cierto? No hay que hablar mal de la competencia, pero sí conocer muy bien qué es lo que nos diferencia. Eso va a ser el arte de la guerra. Y El Príncipe de Maquiavelo es porque todo, absolutamente todo lo que tú haces tiene una intencionalidad. Entonces, tú le envías la cotización y le envías los instructivos, no porque creas que eso va a salvar el que él no cometa errores, sino porque eso va a darle una ayuda a él, pero también va a abrir una conversación en donde tú vas a poderle explicar, él se va a sentir ayudado. La gente siempre necesita sentir que lo estamos ayudando. O sea, no que lo estamos juzgando, no que lo estamos recriminando, no. Siempre necesita saber que lo estamos o sentir que lo estamos ayudando. Y cuando él ve que yo le estoy ayudando y yo le cobro algo adicional por hacer lo que él no hizo, él no lo siente como un abuso. Él siente como, ah, mira, desde el principio me dijeron, me informaron, yo no lo hice, no lo hizo mi diseñador. Entiendo por qué genera un valor extra. Y si no lo entiende, con mucha tranquilidad yo le puedo decir, ah, tranquilo, no te preocupes, si no quieres que nosotros lo hagamos, lo puedes hacer con tu diseñador y nosotros quedamos atentos a que nos lo envíes. Claro. O sea, nosotros siempre de una forma muy hábil nos estamos lavando la mano, entregándole a él siempre la posibilidad de que decida. Si él decide hacer más cosas con nosotros, tiene que pagar más. Si él decide hacer menos con nosotros, nos quita responsabilidades. Entonces, ahí viene lo que decía Jorge Luis ahora. Siempre estamos salvando responsabilidades, pero nunca de una forma en donde él sienta que lo dejamos solo, sino siempre de una forma en donde él sienta que lo podemos acompañar en todo lo que él quiera, todo lo que él quiera. Es más, usted ni siquiera quiere pensar el libro, quiere que se lo escribamos. Hágale, también lo podemos hacer, pero vale más. ¿Quieres que lo hagamos? Lo hacemos, ¿cierto? Perfecto. Hoy me Bien. llamaban precisamente de la Universidad de Caldas, de un trabajo que nosotros vamos a diagramar. Sí. Y la niña me preguntaba, me decía, hola, Adrián Dale. se salió. No, solamente un momentito. Ah, bueno. Estamos escuchando. Y
Y la niña me decía que cómo me mandaba el archivo. Le dije, no, mándame un archivo en Word. Y me dice, pero ¿en qué fuente? Le dije, no te preocupes por la fuente, es que nosotros somos los que lo vamos a diagramar. Mándame las imágenes numeradas, mándame el archivo en Word y nosotros ya nos encargamos de la diagramación. Y ella me insistía que entonces puedo meter las fotos dentro del texto. Y le dije, pues si quieres ubicarlas dentro del texto, está bien, pero igual necesito que me mande las fotos aparte. O sea, eso es todo un tema sí, que se da para muchas conversaciones. Claro, pero mira, hay una frasecita que yo creo que es a todos quienes de alguna forma hacemos algo con alguien, creo que es importante que la recordemos. Y es, abre tu escucha para entender su corazón. Sí. Porque puede que la persona lo que quiera es de entrada empezar a definir las fuentes que a ella le gustan. ¿Cierto? Sí, Entonces, es posible. ¿cierto? O sea, hay una cantidad de cada que nos preguntan algo, hay algo detrás, ¿cierto? Cada que nos preguntan algo, hay algo detrás. Entonces, va a ser súper interesante, por ejemplo, Fusión sacando un artículo sobre 5 fuentes que se utilizan principalmente para sacar revistas. O sea, cada elemento de esos, recuerdan que yo les hablaba que había un tema que era el branding y otro que era el marketing. Sí. Sí. Les voy a mostrar una línea editorial. Adrián, yo no quiero parecer grosero, pero en 10 minuticos me vuelvo a hacer una cotización. Dale de uno. Gracias. Imágenes, Adrián, línea editorial. Sí, sigue haciendo frío por tu casa. Por acá Aquí está estamos en frío. verano. No, por acá sigue frío. Entonces, miren, esta es una línea editorial. Esta es la línea editorial mía. Yo les decía que básicamente es el tema de desarrollo personal, de negocios exitosos, de tecnología, ¿cierto? Yo en ningún momento les he hablado de innovación, porque lastimosamente la innovación se ha como prostituido mucho como concepto, ¿sí? Entonces, en esta línea editorial están relacionados los temas que yo manejo, ¿sí? Acá hay alrededor de 130 temas que están relacionados o con desarrollo personal o con negocios o con tecnologías, ¿cierto? Entonces, el branding lo que me permite es posicionarme como alguien visible y experto en determinados temas, ¿sí? Como Fusión en estos momentos está empezando o está considerando la probabilidad de hacer marketing. Marketing es publicidad para vender algo. Branding es contenido gratuito para posicionarme. Cada que la gente les pregunta a ustedes sobre cierto tipo de cosas, lo que les está dando la oportunidad es que ustedes escriban un contenido largo, corto, un post, una imagen, lo que sea, para que alguien que en algún momento vuelva y busque la pregunta que les hicieron y encuentre su respuesta, diga, ve, esta empresa como que sabe de eso. Y en ese proceso del branding, de posicionarse cada vez más, pues eso lo que hace es que se genere autoridad, ¿sí? Y la autoridad vale. O sea, cuando ustedes escuchan cantar, no sé, a Jorge, ¿qué tipo de música le gusta? La música clásica, ¿cierto? De todo un poquito, pero la romántica, las baladas, la canción social, música Listo. clásica. Entonces, digamos que tú escuchas que va a venir, no sé, Andrés Rieu, por ejemplo, a Bogotá. Wow. Andrés Río a Bogotá. Entonces de pronto tú te orinas a goticas diciendo, wow, ¿cierto? Pero tú escuchas que va a tocar esa Adrián Vargas y tú dices, ¿y de quién es? ¿Cierto? Entonces el branding es precisamente lo que cualquier empresa hace para que en su tema, cuando hablen del tema, lo identifiquen como alguien que sabe. Para que cuando cobre, por eso que la gente lo identifica como alguien que sabe, diga, no, es que es justo, porque es que sabe. O sea, es el más hábil, el más teso, el más experto, el más, no sé, el más X en ese tema, ¿cierto? Entonces,
cada una de esas preguntitas, por ejemplo, ¿y qué fuentes utilizo? ¿Cómo enviar un archivo? ¿Cómo enviar un archivo para hacer un proceso de diagramación? Y ustedes se pueden hacer artículos así súper corticos o videitos. Y empezar a nutrir sus redes sociales, a nutrir a sus clientes, a nutrir a una cantidad de personas de la comunidad que van a ver a Fusión educándolos, que van a ver a Fusión dándoles información sin cobrarles. Lo que Genial, pasa es que sí, no les me está parece. cobrando supuestamente, pero siempre Ok. las personas en el subconsciente generan algo que es supremamente valioso y se llama deuda moral. Y Y la reflexión posicionamiento de es, marca. si esto me da gratis, ¿cómo serán los productos o los servicios cuando me cobra? ¿Sí? Entonces es importante pues como tener esa percepción ahí, esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, bueno, ya yo creo que con las dos fichas ahí tienen un buen punto de partida, con la necesidad de generar el organigrama, con la necesidad de que en el proceso de negocio se vean reflejada cada una de las áreas, con la necesidad de que en el proceso de negocio se vuelva una fuente de información para el manual de funciones. O sea, lo que hay es cositas por hacer. Trabajo. Lo que hay es trabajo. Lo que hay es cositas por hacer. Entonces, No, nada, pues yo quedo no, acá. Dile a Jorgito que nos vemos mañana temprano. Bueno, así Eh, quedamos ahí. yo creo Quedamos que pendientes de lo del cotizadorcito, que eso es otro avance que ya tenemos. sí. Pues lo podemos revisar luego. Ah, bueno, listo. Sí, yo creo que cada una de las cosas que ustedes puedan ir documentando, ahí lo que yo vaya considerando sobre algunos de los elementos realmente no es muy relevante porque ustedes son los que conocen, por ejemplo, en el tema del cotizador, cuál es la información básica o esencial que debe solicitarse, ¿cierto? Pero pues si me dan la oportunidad de verlo y de retroalimentárselas, con todo gusto. Muchas Eh, gracias. y bueno, no, pues yo quedo ahí súper abierto, súper pendiente de que ustedes me comenten en qué perciben que de pronto les puedo ayudar. Y nada, pues yo creo que en la medida en que vayan avanzando, pues van a ir surgiendo dudas, inquietudes y pues bienvenidas. Bueno, Bienvenidas. mano, Bueno, muchas gracias. Listo. Muy amable. Jorgito, Nos hablamos. Jorgito, muchas gracias Chao. por la invitación. Adrián, muchas gracias por el rato. Excelente la información. Como siempre, pues un libro abierto para aprender. Mil gracias. Con todo gusto, con todo gusto. Chao, mano. Un Entonces, abrazo. Nos vemos y Un nos abrazo. hablamos. Chao, Chao. chao. Hasta luego. listo, se cuidan. Chao.